Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acudir. Tengo el placer de abrir esta segunda conferencia de nuestro ciclo en torno a Fredric Jameson y pues también de presentar a nuestra primera invitada, que es Violeta Garrido. Bueno, Violeta es una investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada. Sus investigaciones giran en torno a la filosofía social, el marxismo y la estética, y bueno, trabaja también pues diferentes lecturas políticas del inconsciente, y este proyecto, digamos, que le llevó a ser investigadora visitante en la Universidad de Duke bajo la supervisión precisamente de Fredric Jameson, ¿no? En el curso de 2023-2024. Así que nada más, también creo que o sea, nos va a dar una conferencia centrada en el concepto de Jameson del inconsciente político y bueno, pues nada, encantado de recibir a Violeta, que bueno, también diré que creo que es una buena amiga, si me lo permite. Así que tengo pues muchísimo placer de que la escuchéis. Así que... Bueno, muchas gracias, Pepe, por la presentación tan generosa. Gracias a todas las que os habéis acercado en esta tarde. Y efectivamente mi idea es un poco presentar esta noción, ¿no? Este término, ¿a qué hace referencia este término? Que dio título a un libro que Jameson publicó en el año 81, ¿no? Y me gustaría pues exponer cuáles son las principales líneas de tensión teórica que explora en esa obra y cuál es, porque lo hay, el programa de trabajo que plantea, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Yo quisiera responder un poco a estas preguntas y a otras cuestiones relacionadas, de manera que me sea posible exponer un poco lo fundamental de su pensamiento, ¿no? Dado que el tiempo que tenemos es limitado, no me voy a detener ahora en las cuestiones un poco más, digamos, de carácter contextual, ¿no? Porque entiendo que ya lo hizo Pepe seguramente 1000 veces mejor de lo que yo lo podría hacer, ¿no? Y hay otras sesiones, aunque siempre es necesaria ofrecer esta contextualización, ¿no? Y plantear o ubicar al Jameson de entonces como el gran renovador indiscutible de la teoría literaria y de su orientación marxista, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? En una época que estaba marcada o que estuvo marcada por el desplazamiento del pensamiento filosófico, ¿no? Digamos, continental, aunque estoy bastante en contra del uso de esta categoría, igual que de su supuesta contraria, ¿no? A los departamentos universitarios de literatura, ¿no? Y también de la entrada en vigor dentro del campo académico de esta amalgama de cosas, ¿no? de posiciones filosóficas que se denominó French Theory, ¿no? Pero ya digo que no tengo tiempo de detenerme en eso. Quiero centrarme más, ¿no? en lo que hace Jameson con esta obra, ¿no? Quiere hacerse cargo, yo creo, de una pretensión que es consustancial a muchas sociedades humanas, en particular a las nuestras, que es la de intentar asimilar los monumentos culturales de otros tiempos y de otros lugares a nuestras categorías, a categorías que nos resultan más comprensibles a nosotros, ¿no? Venga, a ver si se pasa. Vale. Pues sí, efectivamente, ¿no? Aquí hay un poco el esquema de lo que Jameson querría hacer, ¿no? Lo que quiero decir con lo que he dicho antes, ¿no? Es que entre el encuentro de estos dos momentos temporales diferentes, de estos dos ethos temporales, si se quiere, disímiles, media siempre o hay siempre presente una especie de imaginario sobre los modos de producción, que también es diferente, ¿no? Es decir, no solo hay una evidente distancia histórica, que es irrevocable entre esos dos momentos, sino lo que parece menos intuitivo, pero más importante tal vez, es que en esa distancia histórica se establecen una serie de fantasías colectivas, características de la época que estamos interpretando, ¿no? Que condicionan la propia recepción que se tiene de ese texto literario, la obra que sea, ¿no? En particular un texto literario, pero digamos, a un nivel más general, cualquier obra o producto cultural, ¿no? Entonces, lo que queremos descifrar, lo que queremos hacer es ver qué hacemos con ese momento de la interpretación, con ese impulso hermenéutico. Y aquí Jameson nos propone un procedimiento, ¿no? y un concepto y una serie de herramientas. Entre ellas, la herramienta del metacomentario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el metacomentario? Pues, bueno, en principio,
lo que Jameson plantea o quiere hacer ver o hacer explícito es la ingenuidad que normalmente asociamos a la creencia de que es posible siempre acceder a una lectura final y transparente del objeto artístico que estamos interpretando, ¿no? Cuando en realidad, lo que planteaba el esquema anterior, cuando en realidad lo que sucede es que hay una extrañeza irreductible entre esos dos momentos diferentes, ¿no? Hay siempre una extrañeza irreductible en la situación hermenéutica como tal, ¿vale? Por tanto, vuelvo aquí, el impulso hermenéutico de descifrar un texto artístico, cultural o lo que sea, siempre es un impulso en el fondo de una reescritura. El que interpreta está reescribiendo ese material primero que, como señalé al principio, lo que tiene como objetivo es salvar esa distancia cultural evidente e irrevocable, ¿no? Lo relevante del asunto no es solo señalar que hay una distancia histórica, ¿no?, e interpretativa entre el pasado cultural y el presente de interpretación, entre esos dos momentos, que es una cosa, digamos, autoevidente, porque la historia es así, sino que lo que Jameson, digamos, aporta o en lo que incide fundamentalmente es que en esa actividad de reescritura, que siempre, en cierta manera, es una actividad de transformación, lo que se produce es una cuestión de transformación alegórica, es una actividad alegórica. Luego entraré en detalle sobre qué significa esto, pero esta actividad de interpretación del pasado siempre es alegórica y además siempre se comunica de esta manera sentido relativo a la situación histórica que estamos interpretando y también a la nuestra, a la del comentador o intérprete de la obra en cuestión, ¿no? Por eso la cuestión sería que siempre tenemos que historizar, que someter a un análisis histórico los materiales o los hechos con los cuales nosotros, como investigadores en teoría de la cultura, filosofía, pensamiento en general, nos confrontamos, ¿no? Vale, no sé si... Bueno, luego paso. Para Jameson, lo que he comentado anteriormente... No, entonces vuelve, por favor. Perdón. Lo que he comentado anteriormente tiene el objetivo, ¿no?, de pensar la relación estética con artefactos culturales que nos son distantes, como decía, no como una relación entre sujetos individuales, sino como la manifestación, mejor dicho, de un proceso de naturaleza colectiva, ¿no? Cuando interpretamos una obra en cuestión, están hablando más de un sujeto, están interpretando la obra en realidad modos o formas sociales de concebir ese objeto, modos de producción distintos, ¿no? De nuevo, las lecturas individuales que hacemos cuando estamos interpretando se convierten en figuras alegóricas de una contraposición esencial entre dos formas sociales distintas, entre dos formaciones sociales distintas, entre dos modos de producción diferentes, ¿no? Esta es la idea. ¿Qué es lo particularmente marxista o uno de los rasgos, digamos, que podríamos destacar? Pues que el concepto de modo de producción es el concepto, digamos, que unifica pues, los diferentes relatos, las diferentes narrativas que esas obras que queremos interpretar nos plantean, ¿no? Y todas estas experiencias humanas que nosotros concebimos a partir de pues, las diferentes obras culturales han sido históricamente interpretadas a través de métodos válidamente parciales o parcialmente válidos, que en realidad el método marxista intenta siempre como subsumirlo en una totalidad estructuralmente organizada y comprensible. Y el modo de producción es la categoría que permite, digamos, aportar esta coherencia que los diferentes métodos siempre buscaban, pero no alcanzaban, digamos que están estructuralmente, epistémicamente limitados, porque siempre digamos que cada modo de producción de alguna forma implica estructuralmente a los otros, porque todos los modos de producción se configuran a partir de elementos idénticos, ¿no? Relaciones de propiedad, de apropiación, etcétera, ¿no?
Por tanto, en conclusión, digamos, de esta idea primera, lo importante de los modos de producción y por qué se utilizan en el análisis cultural en este sentido no es simplemente que cada modo de producción clasifique un tipo de producción económica simplemente, ¿no? Un tipo de proceso de trabajo, un tipo de tecnología, cosa que hace. Lo fundamental, además, es que todo esto anterior se acompaña siempre, en cada caso, de un tipo específico, ¿no?, de producción cultural y semiótica. Y este es el objeto profundo que queremos, digamos, rescatar en el ejercicio de la interpretación, ¿no? Por tanto, el concepto de inconsciente político nos permite pensar en lo concreto esta confrontación de modos de producción diferentes que se exhibe en la obra cultural, literaria que sea, pero que no se exhibe directamente, que no se exhibe de forma transparente, ¿no? Por tanto, el concepto de inconsciente político aporta, en primer lugar, una orientación hermenéutica, nos ayuda a interpretar mejor, digámoslo así, ¿no? Pero a la vez ofrece también una explicación sobre el funcionamiento específico de la ideología, ¿vale? Para entender bien en qué consiste, ¿no?, este método de interpretación de la cultura que ha propuesto Jameson, y para aclarar, por tanto, qué es el inconsciente político, se podría empezar o cabría empezar esclareciendo aquello que este método o que estos términos no son, aquello contra lo que surgen en última instancia o en primera instancia, ¿no? Esta decisión es algo así como abrazar la idea profundamente vinculada a la dialéctica negativa de que cualquier análisis que se precie opera en realidad mediante contrastes, oposiciones, negaciones, ¿no?, sugiriendo lo que algo es a través de la exposición de lo que no es, ¿no? Lo cual se halla en consonancia, ¿no?, con la manera en la que Jameson, yo creo que entiende, o sea, que encara toda su labor intelectual, ¿no? La simpatía de Jameson por la negatividad de la interpretación dialéctica se hace patente un poco en su filosofía de la historia, podríamos decir, que acompaña a la explicación que acabo de ofrecer, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque su método o su manera de interpretar la cultura impide ver el pasado interpretado como un objeto muerto que habría que preservar simplemente a la manera de la museología. Es otra cosa, ¿no? En realidad el pasado se convierte en un agente potencialmente activo de transformación o de modificación del presente. ¿Por qué? Pues porque, como digo, ¿no?, en esa línea que establecía antes, como se presenta como una forma de vida radicalmente diferente a la nuestra, a la del presente de interpretación, pone en cuestión la forma de vida y la formación social del periodo desde el que abordamos el pasado. O sea, nos cuestiona a nosotros mismos, ¿no? No es el sujeto juzgando al pasado, sino que incluso a la inversa es el pasado, la diferencia que se nos hace ahora evidente con otros modos de producción, lo que revela, dice él, el conocimiento doloroso de lo que no somos, de lo que ya no somos o de lo que no somos todavía, ¿no? Esta sería un poco la idea, ¿no? Y pongo siempre el cuadro de Malevich porque me gusta mucho y porque me parece que, digamos, lo que planteaba, ¿no?, esta obra en su origen era aquello que no hay, ¿no?, lo que falta, ¿no?, y se colocaba allí donde se colocaban, pues, los iconos religiosos, y ya no hay iconos religiosos, hay un cuadrado negro, en fin, bueno. Vale, esto decía que nos daba el concepto de inconsciente político nos da una orientación hermenéutica y también nos da otra cosa, una explicación de cómo funciona la ideología. Vale, pues ahora voy con eso. La idea de Jameson es que la ideología, bueno, y de otros tantos marxistas, es que la ideología no expresa solamente una limitación epistémica, una falsa conciencia, no. La ideología se comporta como un mecanismo de represión, ¿vale? En cualquier época histórica, digámoslo así, como que la mente colectiva no es capaz o no puede soportar las condiciones de opresión y de explotación, las niega sistemáticamente. De la misma forma en la que Freud nos había contado que la conciencia individual cierra el paso de alguna manera a la instintividad primigenia, ¿no?, oscura del inconsciente, ¿vale?, a través de diferentes mecanismos defensivos, etcétera, ¿no? El patrimonio cultural, la cultura en sus diferentes formas, de alguna manera lo que hace es asimilar o sublimar las relaciones de opresión que se hacen intolerables para la conciencia, ¿vale? De la misma manera, no de la misma manera, pero digamos análogamente o nos inspiramos un poco en la idea de Freud que postula que hay ciertas formas de funcionamiento normal, entre comillas por supuesto, que solo pueden explicarse
mediante la supresión de lo intolerable o de lo anormal, siempre entre comillas, ¿vale? De esta manera, lo que se sostiene de alguna manera es que los productos culturales se descubren a sí mismos como síntomas que expresan de manera oblicua, desplazada, deformada, conflictos que no han podido ser completamente resueltos, eliminados de la institucionalidad social, ¿no? Por tanto, Jameson de alguna manera plantea que para que esto surja, digamos, de una manera coherente, para que podamos ver cómo funcionan estos síntomas, hay que someter a los sistemas de pensamiento y a los productos culturales, ¿no?, a un análisis sintomático, ¿no?, una categoría famosa althuseriana, bueno. Es decir, un modo de interpretación de estos productos culturales o de estos discursos que revele de alguna manera cómo estos productos tienen contenidos ideológicos reprimidos, que reprimen significados colectivos que, como digo, no han podido ser asumidos, y por otro lado, una vez sacada de las tinieblas un poco de la represión, qué carácter tiene o qué aspecto tiene la historia así negada o reprimida previamente, ¿no? Por tanto, las formas artísticas, en su amplio sentido, son prácticas que garantizan la reproducción social, pero en el terreno de las representaciones simbólicas, pero a la vez no son simplemente objetos ocupados por la ideología o llenos de contenido ideológico como si fueran un recipiente, ¿no?, como el vaso, sino que son actos ideológicos por derecho propio, ¿no? La ideología siempre, decía Jameson, este modificador, la ideología, no es simplemente, es siempre un posicionamiento, ¿no?, en cierto sentido. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Pues inspirado siempre en el trabajo de Lévi-Strauss, que luego volverá a salir, Jameson nos plantea, ¿no?, que la relación que establecen los sujetos con sus productos culturales no es una relación especular de ósmosis o de reflejo, porque hay, como digo, contenido reprimido. Lo que uno hace cuando se relaciona con un producto cultural, en realidad, o incluso el producto cultural mismo en su propia génesis, es ofrecer una solución imaginaria, esta es la fórmula así famosa, de contradicciones objetivas, ¿no? Una solución simbólica a una situación histórica concreta que se ofrece como respuesta activa a conflictos, como decía, que no se han podido resolver. La obra artística viene a resolver en el espacio de la forma del arte, en el espacio puramente formal, aquello que las instituciones sociales constituidas, vigentes, hegemónicas, no son capaces de afrontar en algún sentido, ¿vale? Esta es un poco la idea. La cultura viene a resolver por medio simbólico, distinto, no literal, etcétera, aquello que la sociedad tiene ahí sin resolver un poco, ¿no? Esto va muy en la línea del método, yo creo, que siempre está subyaciendo en este tipo de teóricos culturales y yo creo que es un rasgo del marxismo general que viene a ser el siguiente, que el marxismo nunca quiere refrendar lo existente. Al contrario, su ambición primera y última siempre consiste en desmitificar lo que parecen meros pensamientos, meras posiciones, meras opciones éticas. Siempre la idea es desmitificar, ¿no? Bueno, he dicho antes que el inconsciente político viene un poco a hacer tolerable aquello que es intolerable para la conciencia por medio de la obra artística. La obra artística nos exhibe algo que de otra manera elabora algo que de otra manera sería intolerable. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto, no? Una posible respuesta sería la siguiente, ¿no? Una entre tantas. La amenaza de la revolución proletaria está reprimida en la conciencia burguesa, es lo intolerable, digamos, visto desde arriba, desde la clase dominante. ¿Por qué? Pues porque la posibilidad misma de un ajuste radical de las relaciones sociales supone la extinción de la burguesía como clase. Esto es intolerable para, digamos, la conciencia burguesa. Es el horizonte indeseable absoluto, ¿no? La misma amenaza, la amenaza de la revolución, digamos, vista desde abajo, vista desde la clase dominada, también tiene un sentido de intolerabilidad, que es el siguiente. La explotación es un absoluto infierno psicológico, ¿vale?
Pero lo que el esclavo sufre, lo que el esclavo conoce, lo que el esclavo sabe, no es una fantasía paranoica. Es, de hecho, la pesadilla de la historia tal y como ha sido vivida siempre por los hombres y mujeres de las clases explotadas, ¿no? Una pesadilla que debe ser reprimida como condición de supervivencia psicológica, digamos. No solo por el amo, digamos, visto desde arriba, sino incluso por el propio esclavo, ¿no? En su estudio sobre las obras de Bertolt Brecht, Jameson plantea lo siguiente, ¿no? Hay una serie de obras de carácter campesino, podríamos decir, como El Círculo de Tiza, etcétera, que Jameson plantea que estas representaciones del mundo campesino son representaciones que están reificadas, ¿no? Hacen referencia a experiencias reconocibles, colectivas, siempre similares, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esta representación de esta forma? Porque remite a una visión muy particular de la historia, que es insostenible, como digo, para la conciencia bien pensante, podríamos decir, ¿no? La representación del mundo campesino siempre es una representación como del tiempo homogéneo, iterativo, repetitivo, en el que parece que no pasa nada en el sentido moderno, ¿no? Como si no hubiera historia. Lo que sucede, digamos, siguiendo la interpretación que vengo haciendo, es que esta visión de la historia plantea que las relaciones de explotación parecen haber existido siempre, ¿no? Bajo diferentes formas, pero en lo fundamental iguales, ¿no? Si parece que no sucede nada, si parece que no sucede nada porque siempre sucede lo mismo, en realidad es porque siempre sucede lo mismo. El tiempo campesino es el tiempo de la opresión. El trabajo es sistemáticamente apropiado por clases que no producen, ¿no? Por clases no productivas. Por tanto, hay como una especie de relación inmemorial que el dramaturgo dibuja entre los explotadores y los explotados, entre quienes producen y quienes se benefician de esa producción, de forma que efectivamente aquello que la obra nos plantea es lo que sería inasumible para los explotados, ¿no? La idea de que siempre han estado en condiciones de explotación. La idea es un poco que lo que hay que hacer es extraer de la estructura del texto cultural, ahí he puesto una imagen de una de las representaciones del Círculo de Tiza, que hay que extraer del texto cultural ese subtexto no expresado o aquello que no se puede reconocer abiertamente, que sería esto que he explicado anteriormente. La represión colectiva, la represión del inconsciente político, digamos, o de la cultura dominante, ofrece, en realidad, lo que no ocurrió, la no revolución, este tiempo iterativo de la opresión, ¿no? Y esto, digamos, un poco lo que el análisis debería revelar, ¿no? La idea de la dialéctica negativa o de la interpretación, digamos, así concebida de la dialéctica, tiene además otro corolario, que sería lo siguiente. Bueno, en Adorno encontramos muchas veces la idea, ¿no?, de que, por una parte, debemos claramente denunciar a la cultura por su complicidad con la dominación, ¿no?, a la vez que debemos seguir perpetuándola en virtud de su capacidad para negar igualmente el dominio de la mercancía, ¿no? Jameson se pregunta, y aquí cito literalmente, ¿es el texto un objeto que flota libremente por derechos propios o refleja algún contexto? Y en este caso se limita a replicar ideológicamente a este último. ¿O posee alguna fuerza autónoma en la que también podría considerarse que niega ese contexto? Bueno, pues esta es la pregunta clásica de las concepciones marxistas de la cultura, ¿no? En realidad, como enseña Adorno y otros, en realidad el texto cultural es ambas cosas. Lo efectivamente ideológico es también, al mismo tiempo, necesariamente utópico, o lo que es lo mismo. La manipulación ideológica siempre va de la mano de la gratificación utópica, digamos, ¿no? Esto equivale a decir que ningún proceso de este tipo se conduce en realidad a través de la pura violencia, sino que siempre hay incentivos para los individuos, si no sería absolutamente insoportable en la vida, ¿no? En este punto, Jameson se ampara también en el texto de Ricoeur sobre la hermenéutica, ¿no?, donde este plantea que la hermenéutica está avalada por una doble motivación. Por una parte, una voluntad de sospecha,
diríamos nosotros, identificar las máscaras ideológicas, etcétera, y por otra parte una voluntad de escucha, detectar el contenido utópico, ¿no? Por otro lado, esta doble naturaleza de la cultura, igual que la doble naturaleza de la mercancía, del trabajo, etcétera, deja traslucir otra cosa, deja ver otra cosa, que es que las estrategias de contención son siempre parcialmente fallidas, ¿no? Esa idea de reprimir lo intolerable llega un momento en el que falla, ¿no? Como Freud nos explicaba a propósito del retorno de lo reprimido, ¿no? Por eso mismo la cultura siempre es un campo de lucha permanente entre estos impulsos utópicos y las estrategias de contención que son imperfectas, no son perfectas, ¿no? Y esto es fundamental. Sin embargo, en este sentido, que esta interpretación que es no solo, o sea, es común con otros teóricos marxistas de la cultura, no es solo propia de Jameson, aquí Jameson añade una cosa, digamos, una postura original, también un poco polémica, un poco en este hilo, que sería lo siguiente, ¿no? La condición que es inherentemente utópica de la cultura viene dada por el hecho de que toda ideología, lo que está un poco detrás de cada producto cultural, expresa en el fondo un deseo de unidad de una colectividad. Toda ideología, en el fondo, lo que quiere es que haya unidad de la colectividad. Un deseo no necesariamente consciente que se despliega proyectando una imagen de una vida colectiva última, ¿no? Que puede ser pues, una sociedad sin clase, claramente, o una sociedad del dominio de una sola clase, o otros ejemplos que podamos pensar. Pero la idea sería que la cuestión utópica de la cultura reside en ultimísima instancia en el hecho de que, en el fondo, toda ideología nos permite pensar una unidad, nos permite anhelar una unidad de la colectividad, ¿no? Todo esto que acabo de decir adelanta un argumento que es clave de bóveda de la idea del inconsciente político, ¿no? La idea de que en los intersticios de todo producto cultural, de toda obra de arte, siempre hay una particular representación simbólica de la historia, ¿vale? Que el analista, que el intérprete, que la persona que se confronta debe desentrañar. ¿Cuál es el sentido de la historia que está aquí en este producto presente, ¿no? La idea sería, ¿no?, de que el tiempo histórico solo nos es accesible indirectamente, ¿vale? No podemos accederla de otra forma. La acción del intérprete de la historia o del intérprete de la cultura se parece entonces como a una operación con los ojos vendados, ¿no? A una manipulación a distancia, en la que, como mucho, podremos observar nuestra propia actuación indirectamente, como en un espejo, releyéndola a partir de diversos reajustes de la conciencia. La idea sería, pues eso, ¿no?, de que lo que es visible como material para la interpretación es la forma en la que la estructura ideológica registra la tensión de haber mantenido reprimido este sentido de la historia, ¿no? La tarea sería, esto sé que es muy teórico y abstracto, luego si queremos en el tiempo del debate pues podemos profundizar, pero la idea sería pues reconstruir esas representaciones que están presentes indefectiblemente en todo producto cultural a través de sus múltiples mediaciones, que son empíricas, ¿vale? Porque la historia solo se puede aprender, solo podemos llegar hasta ella de forma textual, de forma material de alguna manera, a través pues, de los diferentes objetos culturales que existen, ¿no? Esta es la idea de la historia como causa ausente, que tiene una larga trayectoria en filosofía, pero en cualquier caso, de nuevo, ya Freud nos había hablado de que las fantasías del inconsciente individual se reconstruyen a partir de los textos sintomáticos de los sueños o de la libre asociación. Siempre hay una reconstrucción a partir de un texto y digamos, esto es lo que Jameson plantea que se puede trasladar al espacio de la cultura, ¿no? He dicho que esta era la idea de la historia como causa ausente, pero esta idea también está presente en Benjamin, ¿vale?, quien ya afirmaba que la historia nunca es presencia, sino que es continuamente un momento siempre desplazado, siempre hecho desaparecer mediante un juego de textualización que denota que ya siempre somos posteriores a él, ¿no?
Por tanto, finalmente, la idea sería, o la propuesta del inconsciente político sería asumir que el contenido de los productos culturales, su inserción misma en la historia, ya sea como comparsa de la dominación o como su denegación. Hemos visto que esos dos sentidos eran posibles. Pues fuera como fuese, este sentido no se inscribe de forma inmediata o transparente en los productos culturales, ¿vale? Sino que se encuentra siempre negado, reprimido, obstaculizado a la comprensión libre, inserto en una dinámica mediada, compleja y con una lógica semiautónoma, que es lo que querríamos desentrañar, ¿no? Decía antes que Lévi-Strauss es uno de las grandes influencias en Jameson en lo relativo a este concepto. ¿Por qué? Porque Lévi-Strauss trabajó mucho la lógica estructural de los mitos, ¿no? Planteándolo como que la lógica de los mitos de las diferentes culturas míticas es una especie de dispositivo que estructura subterráneamente las producciones culturales, ¿no? Ya he hablado bastante de Freud. Él nos planteaba que los sueños, de alguna manera, son una clave para la realización de un deseo reprimido, podríamos decirlo así. Pues Lévi-Strauss piensa que los mitos, de alguna manera, son la realización de un deseo colectivo inconsciente, ¿no? El mito, me retrotraigo a lo que dije antes, existe para resolver una contradicción que la sociedad no sabe cómo resolver, ¿vale? Lo expliqué antes. Por eso, igual que los sueños, los mitos nunca pueden entenderse literalmente, ¿vale? El concepto de Jameson, por tanto, es lo que quiero plantear en esta imagen, es una suerte de condensación compleja que articula varios elementos. Por una parte, articula la pulsionalidad del deseo, aquello que como decía, deseamos pero se nos hace intolerable. Las operaciones de la mirada, es decir, la elaboración de los materiales disponibles, las diferentes operaciones de lectura y de escritura o de reescritura de los productos culturales y, por último, las de una operación de conocimiento de la realidad circundante, una operación de totalización, ¿no? En un sentido un poco incluso lucasiano, si queremos, ¿no? Me queda poco, termino pronto. Lo que querría también como agregar a todo esto es que Jameson siempre nos plantea que cualquier modo de producción, que como dije era la categoría organizadora de la realidad cultural, cualquier modo de producción implica estructuralmente la proyección del resto de modos de producción concebibles, ¿no? Por eso es tan interesante esta búsqueda de la conexión entre el pasado y el presente, a nivel hermenéutico. Por eso es tan importante esta búsqueda del inconsciente político, porque un modo de producción contiene estructuralmente a los otros, que sobreviven de alguna manera cancelados. Es una interpretación no tanto altuseriana como hegeliana, ¿no? Más bien. En cualquier caso, esto es un detalle menor, de aquí se deriva que el presente no tiene el privilegio epistémico sobre la historia que la modernidad ha solido otorgarle, ¿no? Siempre aplicando o proyectando esas visiones completamente distorsionadoras y infantilizantes sobre el pasado, etc. En todo caso, si algo tuviera algún tipo de privilegio epistémico en su pensamiento, no sería el presente, o una prioridad epistemológica, sino las fantasías narrativas, lo simbólico de la cultura, todas estas representaciones, narraciones, mitos que nos contamos, porque en ellas están contenidas intuiciones, como decía, de la historia, representaciones simbólicas, ¿no? A pesar de su aparente revestimiento mítico, a pesar de su aparente revestimiento ficcional, etcétera, son muy pertinentes cuando se les somete a este tipo de análisis alegórico que estoy planteando, para explicar cómo concebimos la historia en un determinado momento histórico, ¿no? Vale. Siguiendo con Lévi-Strauss, aquí hay una cuestión. Todas estas narrativas que digo que para Jameson son tan importantes para entender qué sentido de la historia manejamos, tienen mucho en común con el concepto de pensamiento salvaje o pensée sauvage que definía el antropólogo francés, ¿no? Normalmente los mitos suelen asociarse habitualmente a una manera de pensar no científica, a una manera de pensar mágica, primitiva, pero el concepto... Uy, esto me he equivocado, me he adelantado, perdón. Es que esto está un poco... Vale, pues bien,
esta manera de pensar... Vale, ya. Sí. Pues esta manera de pensar, que aparentemente nos resultaría mítica, salvaje, lo que sea, Lévi-Strauss nos muestra que en realidad no es un tipo de pensamiento prelógico inferior con respecto a un supuesto pensamiento civilizado. En todo caso, se encuentra en relación de homología, porque ambos están reglamentados en la misma medida y responden a la misma necesidad. De alguna manera, la necesidad es darle una función epistemológica de interpretación del mundo, de estructuración del mundo. En ese sentido, pues y Jameson lo dice explícitamente y abiertamente muchas veces, el inconsciente político es un tipo de pensamiento salvaje, de pensée sauvage, que cuenta con sus propias leyes o reglas. Lo que quiere es identificar qué tipo de narrativa contiene en sí el producto cultural que sea, la pintura, la obra dramática, el poema o la película, y ver esta narrativa que está contenida aquí, pues qué representación simbólica de la historia nos quiere trasladar, ¿no? Y ahora pues vamos a un poco aterrizar el ejemplo más clásico, no es el único, pero el más clásico, que es el de los diferentes niveles de interpretación. He dicho, ¿no?, que los objetos culturales tienen una narrativa reprimida interna, que expresan deseos utópicos, pero también son un poco estrategias de contención de las ideologías dominantes, y hay siempre una tensión y una lucha permanente, con un sentido de la historia que en sentido último remite pues, al deseo de unidad de una colectividad. Vale, ¿cómo aterriza eso en el análisis de un producto cultural concreto? Pues el clásico o el primero, luego se desarrolló en otro, es el que hereda Jameson de la tradición patrística, que también tiene que ver con que se formó con Erich Auerbach, ¿no?, que desarrolló esta idea de la figuralidad. Pues la idea, ¿no?, de que la patrística desarrolló un movimiento muy interesante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y él lo que hace es coger esto de la patrística y en última instancia darle la idea de que el modo de producción, que es la categoría que toma del marxismo, opera, como dije siempre, como referente unificador, como relato maestro último de los destinos de los individuales, de los sujetos que producen arte y que lo consumen o que lo reciben, ¿no? ¿Qué hace la patrística? Pues interpreta una historia colectiva, ¿no?, que es el destino del pueblo de Israel, y esboza eso en el Antiguo Testamento y luego lo transfiere al destino de un individuo particular, que es el Cristo del Nuevo Testamento, cuya vida se relata en el Nuevo Testamento, ¿vale? Pues hay sucesivos niveles de interpretación que van conduciendo el texto desde su dimensión colectiva, o sea, desde su dimensión más individual, perdón, hasta su dimensión más colectiva, ¿no? De algún modo, al final, siempre es el destino de la humanidad lo que la obra viene a satisfacer o a responder, ¿no? Este es el análisis aquí expresado, que es el clásico del inconsciente político. Luego, en otros textos lo matiza o no acude tanto a este modo de proceder, y luego también hay otras interpretaciones con la Divina Comedia, con piezas de Mahler, con Shakespeare, o sea, hay muchos ejemplos. Yo he traído este porque es el más clásico y creo que, bueno, lo conocemos todos, ¿no? Pues bien, estos son los sucesivos niveles a partir de los cuales se realiza este trasvase de lo colectivo a lo individual, ¿no? Los niveles del referente histórico y de la biografía alegórica dan lugar a los otros dos niveles interpretativos, que son los que propiamente interpelan a los sujetos, ¿no? Siguiendo con este ejemplo, el nivel moral reescribe la esclavitud del pueblo de Israel. Aquí se ve también muy bien cómo como la recepción de un mito es ya siempre una reinterpretación, en la idea del metacomentario que expliqué al principio, ¿no? Pues el nivel moral reescribe la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto como la lectura psicológica individual de la servidumbre frente al pecado, ¿no? El nivel anagógico, que es el siguiente, reescribe a su vez lo anterior aludiendo a un relato colectivo, el destino de la raza humana en su conjunto en la hora o de cara al juicio final, ¿no? Aquí lo vemos. El primer nivel sería el literal, la salida de Egipto, ¿no?, el destino del pueblo de Israel,
Luego vamos a la vida de Cristo, el destino del alma humana en el juicio final y, por último, el destino de la especie humana en su totalidad. Como digo, hay otro ejemplo. A ver qué opinan, ¿no? La Divina Comedia, las 4 dimensiones, la literal, las aventuras del protagonista, podríamos decir, la moral, el destino de su alma, la alegórica, en la que los encuentros resumen de una manera o de otra aspectos de la vida de Cristo, y finalmente la anagógica, donde el propio drama, podríamos decirlo, presagia el avance de la humanidad hacia el juicio final, ¿no? Pero también puedo dar otro ejemplo más, el clásico ejemplo de nuevo, en la obra de Galileo de Bertolt Brecht, ¿vale? La obra de Galileo pues cuenta la vida de Galileo, pero hay también varios niveles de interpretación posibles. Y dice Jameson lo siguiente: la vida de Galileo o la obra de Galileo de Brecht se puede interpretar como lo que sigue: la revolución cultural que supuso el Renacimiento, que evidencia la emergencia de un nuevo tipo de sociedad protocapitalista, es en realidad un retrato encriptado de las revoluciones políticas del siglo XX inspiradas en el marxismo, ¿no? Así, el científico Galileo ocupa el lugar que ocupará en realidad más tarde la noción del marxismo como ciencia de la sociedad. Pero también la corta vida o la accidentada vida de la revolución renacentista y del destino condenatorio de Galileo se leen en el mismo sentido alegórico como la imposición, digámoslo así, del orden estalinista que siguió a la superación del leninismo, ¿no? Así, al nivel literal correspondiente a los hechos históricos que sucedieron fehacientemente, le acompaña un nivel de significación alegórica que es donde verdaderamente se trasluce, en este caso, el inconsciente político. Esta sería un poco la idea, ¿vale? Dicho de otra manera, los niveles ascienden de los objetos textuales a los códigos interpretativos, para luego formularse en la terminología de un deseo o de la experiencia de una existencia individual y desembocar finalmente en el repertorio de un retrato o de un relato colectivo, ¿vale? Finalmente, por resumir un poco todo lo dicho e intentar traer esto, que sé que es muy abstracto y a lo mejor complejo, a un manual de instrucción un poco más aterrizado, yo creo que todo esto que he comentado nos ayuda a retomar la idea del inconsciente político como un programa de trabajo que tiene fases, en particular 3 fases, que son las que señalo aquí. La idea básica es que la cultura siempre es alegórica. El signo cultural siempre es alegórico, siempre puede dar a entender, mediante la ocultación o la distorsión, otra cosa. Este es un sentido muy concreto de lo que significa alegoría, ¿no? Es el sentido de Jameson, hay otro. La cultura siempre da a entender otra cosa distinta, no es lo que en su superficie vemos. ¿Y cómo procedemos? Pues a través de estas, 3 operaciones, ¿no? Clave. Por una parte, el texto. Cuando digo texto, me refiero a texto, digamos, literario, pero texto en el sentido semiótico amplio, ¿vale? Desde el principio lo digo así. Entender el texto que sea cultural como práctica simbólica, ¿vale? Lo que implica entender, como he dicho desde el principio, que la crítica no la crítica profesional solamente, sino nosotros cuando leemos, de alguna manera juzgamos. Pues esta crítica siempre está permanentemente reescribiendo el texto que está leyendo, ¿vale? Y esta reescritura parte de un subtexto histórico o ideológico previo. Siempre debe ser reconstruido a posteriori. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos leyendo, no? ¿A qué subtexto en el fondo le estamos dando sentido utilizando la obra literaria como dispositivo, digamos, de mediación? Y a la vez, ¿a qué referencia de subtextual hace esta obra, ¿no? Ese sería el primer paso. El texto es una práctica simbólica. El segundo paso, captar ese texto como un elemento, como un ideologema, es un término que toma Jameson. Es decir, el texto es la unidad mínima que podemos entender de discursos colectivos más amplios, sobre todo antagónicos, discursos colectivos de clases sociales antagónicas, sobre todo, ¿no? En este sentido, por utilizar los términos estructuralistas clásicos,
el texto es la parole de una langue más vasta, ¿no? O sea, el elemento mínimo de un discurso más amplio en el cual el texto cultural se inserta como diciendo algo sobre un discurso colectivo de clase mucho más amplio, ¿no? Podríamos decir muy libremente la idea esta de la famosa máxima de Lacan, pues el inconsciente político también está estructurado como un lenguaje. Es como una palabra dentro de una conversación más amplia. Y en tercer lugar y última, como hemos dicho desde el principio también, los discursos, los textos culturales, el arte, se sitúa en una unidad organizativa más amplia que es la unidad del modo de producción. Es decir, el modo de producción no se concibe, para Jameson no es un objeto extratextual del cual solo se ocuparían los economistas, ¿vale? Los modos de producción tienen también una secuencia de códigos, de sistemas de signos dominantes, la narrativa mágica y mítica, el parentesco, la religión, la política, las relaciones de dominación personal, el fetichismo de la mercancía. Todos estos códigos son, en algún sentido, sistemas de signos que acompañan a cada modo de producción, ¿no? Por tanto, el texto cultural individual es captado como un complejo campo de fuerza, ¿no?, de mensajes emitidos por sistemas de código y que, por tanto, de nuevo, el analista debería siempre en su tarea pues desentrañar correctamente. Esto que he explicado son, digamos, los elementos, como yo creo, más fundamentales de la explicación del inconsciente político. Seguramente no sean los únicos, seguramente necesariamente he hecho un ejercicio de simplificación, bueno, que de alguna manera traiciona las ideas fundamentales, pero los textos de Jameson a veces son complejos, incluso de más, innecesariamente, y yo creo que he intentado resumir lo fundamental de esta idea del inconsciente político como dispositivo de represión, de censura, pero que siempre es imperfecto, que siempre es fallido y que precisamente por eso necesita de la interpretación de la lectura y de la lucha política, ¿no? Y en principio creo que ya está. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Violeta, la verdad que un gusto escucharte siempre y bueno, pues si os parece bien abrimos un poco de ronda de preguntas, de debate. Si alguien del público tiene. Sí. Hola, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que se agradece mucho que de esos textos a veces tan intrincados de Jameson, pues verlo así expuesto con claridad. Yo entiendo que, digamos, la tesis que has recorrido o que has expuesto de forma más o menos sistemática aquí parte sobre todo del libro del mismo título, ¿no?, del inconsciente político, que está traducido aquí como Documentos de cultura, cuentos de barbarie. Terrible. Y la pregunta que quería plantear solamente es si en tu opinión este mismo planteamiento lo sostiene Jameson cuando llega al libro de la posmodernidad, y si no es así, que no lo sé, lo pregunto de forma ingenua, de verdad, Sí. si no es así, si en tu opinión no es así, ello se debe a que no existe justamente esa distancia histórica que tú has planteado al principio como condición hermenéutica como objeto de estudio, o se debe a que el modo de producción propio de la posmodernidad imposibilita o dificulta ese planteamiento del producto cultural en esos términos sintomáticos, ¿no?, que has explicado estupendamente, o a qué, vaya, un poco la pregunta. Pues me parece es una pregunta interesante y complicada y tendría que pensarlo, pero de entrada diría que sí y que no. O sea, creo que su intención es mantener un poco este programa de trabajo, no sé si siempre lo consigue o no. Creo que siempre, incluso también en los textos sobre la posmodernidad, está la idea de que los textos culturales expresan otra cosa y de hecho pues el famoso
análisis al principio que hace sobre los zapatos de Van Gogh y los zapatos de diamante y tal, es un poco eso, ¿no? Vemos una cosa en la superficie, pero en el fondo está expresando la obra otra y es su interpretación. Entonces creo que eso, que el rasgo básico en el fondo de una interpretación marxista se mantiene, y también hay otros textos, no solo mucho más posteriores, como creo que en Signaturas de lo visible, no estoy segura, no sé si, corrígeme, bueno, donde hace la interpretación esta de El Resplandor, de Tiburón, como soluciones de compromiso un poco de los sujetos como hacen frente desde su subjetividad problemática a aquello que la sociedad les plantea, ¿no? Y creo que eso es un poco también la idea de seguir rastreando el inconsciente político, pero lo cierto es que no lo formula con especial claridad y muchas veces uno no tiene muy claro, ¿no?, si es una interpretación caprichosa, en el sentido de que esa es la interpretación que se está haciendo de una obra en ese momento particular o en esa lectura en concreto, o si responde a este programa de trabajo, ¿no?, que yo he intentado, pero precisamente también por una cuestión, digamos, de utilidad hacia mí, he intentado aclararla para aclararme a mí misma, y he intentado como esquematizarla así, porque creo que eso ayuda a que entendamos por dónde va, pero luego hay veces que no estoy segura, cuando leo otros textos suyos, si verdaderamente está siguiendo, seguramente por un defecto mío, ¿no?, de falta de profundidad en mi propia lectura suya, pero a veces no estoy segura de que esté siguiendo como de una manera tan ordenada lo que yo he planteado aquí. Pero creo, por otro lado, como decía antes, que sí que en textos sobre la posmodernidad y ciertas interpretaciones de películas y demás, sí veo la idea un poco esta de que las actuaciones de los personajes o del propio contenido de la obra plantean un significado sobre la historia particular, ¿no? Sobre todo en la interpretación sobre El Resplandor y Tiburón y demás, sí que veo esta idea posmoderna sobre la historia, ¿no?, pero sí que la veo. Sin embargo, pensar en ello porque creo que en el fondo hay un desplazamiento enorme. Esta claridad del inconsciente político, entre comillas, no se vuelve a encontrar. Y de hecho en el libro este de Alegoría e Ideología hay un cambio sustancial, ¿no? Plantea otras cosas, pero por ejemplo ahí sigue teniendo la idea de los 4 niveles, sigue replicando esta idea con Shakespeare, con una sinfonía de Mahler. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que intenta ser fiel, pero no sé si siempre con el mismo ahínco o con la misma claridad. Sí. Gracias. Es decir, bueno, me encanta, gracias, y además creo que es muy actual. O sea, que todo lo que comentas aquí, no estoy tan segura, quizá los 4 niveles que estabas hablando, si me interesan tanto, por ejemplo, sí, como otras partes que me interesan más, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la cuestión de la iteración, toda la cuestión de las... O sea, se está haciendo hoy día en muchísimas cosas, ¿no? Pero me interesa saber, o sea, Jameson está acotando este tipo de lectura a una literatura de un tiempo, o vale para cualquiera. Es decir, estoy pensando, la literatura colonial, no lo sé, o sea, de la época colonial me refiero. Pero claro, has dicho Shakespeare y estás añadiendo Dante, cuando realmente la literatura sufre un cambio muy, muy grande, quizás siglo XV, XVI, XVII, no sé. Sí, sí. O solo para la modernidad. Claro. Bueno, yo creo que la mayoría de como interpretaciones o análisis que lo han hecho relevante o un pensador clásico hacen referencia a obras, digamos, de la modernidad literaria. Tiene el libro que tiene sobre el realismo, incluso el propio inconsciente político, aparte de esta, digamos, gran introducción de los primeros capítulos, luego se dedica a analizar pues obras de la modernidad literaria. Y yo creo que ahí se debe quedar, ¿no? Quiero decir, es su formación y la mayoría de sus análisis son de obras, pues eso, de la modernidad literaria y no previa. La cuestión de Dante a mí me parece que, bueno, que
que es complicada de sostener, y luego también, yo no, de eso he leído bastante poco y no quiero hablar, pero recibió en su momento algunas críticas, ¿no?, de pensadores postcoloniales o decoloniales, las cuales, digamos, yo no me meto porque no estoy suficientemente informada, pero sí sé que, bueno, que ha habido personas que han disentido, y a la vez también, por ejemplo, que en China su análisis sobre la posmodernidad fueron un absoluto boom, es decir, que hay un poco ambas cosas. Mi impresión es que la mayoría de sus análisis interesantes, por ejemplo el de Galdós, etcétera, hace referencia pues a obras de la modernidad literaria, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, XX y a textos del pasado o a textos. Ah, claro, efectivamente, sí, claro. Y que yo le conozca textos, o sea, interpretaciones sobre textos medievales o no tiene, o de otra época, no. No, gracias a ti. Pues si nadie tiene ninguna pregunta más, yo sí quiero hacer una, vale. Si no te importa. Claro. Bueno, ahora que decías, o sea, como mero apunte lo que has dicho de la cuestión de los textos medievales, estoy pensando, cuando habla de la utopía, es muy interesante cómo hace como una especie de... Sí, claro. O sea, sí que le interesa pensarla como un género medieval. Pero bueno, eso hablando de la utopía como género, ¿no? No como ese impulso utópico que él ve como dentro de toda obra cultural. Yo lo que, o sea, no sé si también como trayéndolo a lo mío, lo que me pasa, o sea, percibo y entiendo y más o menos como que creo que estoy entendiéndolo, pero como que me colapsa, o trato como de reevaluar un poco toda la cuestión del inconsciente político cuando pienso en arte que no es necesariamente narrativo, que no es necesariamente figurativo, ¿no? Pero me parece como que es una herramienta hermenéutica muy útil para acercarse a lo ficcional y a lo narrativo, pero me colapsa en cierto aspecto cuando trato de pensar en el arte que no es necesariamente figurativo, el que no es necesariamente narrativo, o el que está relacionado... Perdón. ¿Se puede interrumpir? Sí, claro. Vale. Narrativo y figurativo son dos cosas muy distintas. Sí, pero bueno, creo que... Es que algo no figura... O sea, quiero decir, la cuestión, o sea, la categoría de lo narrativo, yo creo que para Jameson es antropológica. Es antropológica, o sea, siempre necesitamos un relato para constituirnos como sujetos, y eso lo hacemos a través de la cultura, y así captamos la historia. Sí, pero todas las culturas narrativas, supongo que esa es mi pregunta. Claro, no lo sé. Di lo que ibas a decir, en plan, un ejemplo de, o sea, donde final, no te funciona esto, por ejemplo. En la música, es lo que estaba pensando, ¿no? Que ya vendrá Ramón a hablarnos de música y Jameson. Bueno, no lo sé, él también habla en algunos momentos sobre música, ¿no? Y como esa especie de también como una especie de reconciliación, ¿no?, en algún sentido. Pero eso, no lo sé, no sé si crees que existe como a lo mejor ese sesgo, igual que existe un sesgo como modernista, sí, un sesgo como más narrativo en su concepto, igual que yo creo que, por ejemplo, existe como un cierto sesgo espacial cuando habla de las cartografías. Sí. O no sé, ¿qué te dice esa pregunta? Si te dice algo. A ver, seguramente que lo haya, ¿no? O sea, al final su formación es de teórico literario y de analista literario, y seguramente ahí se perciba ese sesgo claramente, ¿no? Y otra persona que venga de otro campo lo entiendo de otro modo. De todas formas, como te digo, en Alegoría e Ideología, que es de 2019, si no recuerdo mal, hay todo un capítulo dedicado a las sinfonías de Mahler, y funcionan los 4 niveles. Yo ahora mismo no recuerdo bien, tendría que repasar el texto porque no recuerdo bien qué correspondía a cada nivel, pero explicaba cómo una sinfonía expresaba sentido en el sentido de como alegórico, y yo realmente no sé si estoy de acuerdo o no, porque no tengo formación como para disentir o plantear un debate al respecto, pero
En ese sentido es un arte no figurativo y para él funciona, es lo que quiero decir. Entonces, creo que seguramente sea posible aplicarlo en principio formalmente, ¿no? Pero a ver lo que cuenta Ramón, que seguramente pueda responder a esta pregunta mucho mejor que yo. Y lo que sí diría es eso, ¿no? Que lo narrativo es una cuestión antropológica. Como en el fondo, o sea, también es que está muy influido por Lacan, en el fondo es eso, ¿no? La estructura psíquica es narrativa por definición y por tanto la ideología siempre se va a transmitir de manera narrativa. No narrativa en el sentido de nos contamos cuentos y todo, no. No, sino que sí. Claro. Es como un personaje. Y también en el libro el libro de Arqueología del Futuro lo dice explícitamente, ¿no? O sea, la manera que tenemos de entendernos como sujetos insertos en la historia es narrativa. Aunque luego nuestra interpretación de la historia sea completamente esquizofrénica, alocada, errónea, eso da igual, ¿no? Pero captamos aquello que no puede captarse porque es causa ausente, que es la historia, en forma narrativa, necesariamente. Aquí podemos estar o no de acuerdo. A mí me convence bastante, pero digamos que yo creo que la tesis es esta. Sí, pero bueno, perdona, pero No es sé. algo que tiene, a lo mejor es eso que yo lo estoy confundiendo, ¿no? Que tiene que ver no solo con la obra de arte en sí, sino también con es que tú lo has dicho, ¿no? Con la relación social del sujeto con la obra de arte, ¿no? Claro, O sea, efectivamente. no es algo que sea... Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que a veces como que entendemos esto como una forma de crítica o análisis específico de una obra que tú abstraes de la historia. Eso no, ¿cuál es tu relación política social con la obra de arte? Bueno, no sé si... ¿Sí? En el de la posmodernidad, sí. Es curioso que inicia, o sea, que habla del texto y hace una referencia a Heidegger, la obra, o sea, no sé, la interpretación de la obra de arte. Y precisamente justo cuando estaba aquí viendo esto, o sea, cuando estaba escuchando, te decía, es que es un texto totalmente opuesto de alguna manera al de Heidegger. Claro, es otra reescritura, efectivamente. La de Heidegger es un poco la miseria que nos ha traído la técnica, ¿no? El mundo de la técnica, moderno, etc. Y su interpretación marxista sería, aquí hay una cuestión de compensación utópica de los sentidos, ¿no? Y son dos lecturas de un mismo producto, claro, totalmente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, muchas gracias a todas por la escucha. Replico los agradecimientos, muchas gracias por venir y nada, nuestra siguiente conferencia será con David Sánchez Usanos y nada, os esperamos. Gracias por venir.